La tarde de hoy está a cargo de Ana Macías Palomo, que es aquí mi compañera, realmente, bueno, y de Luis Arrabal, que estáis sentado de verde para que le identifiquéis todos bien, que han estado preparando esta sesión, ¿no? Además con algunas herramientas muy novedosas y, bueno, yo creo además preparadas para este curso, ¿no? Sí. Específicas para este curso. A los dos le tengo que agradecer muchísimo su participación, su trabajo, pero sobre todo a Ana le tengo que agradecer mucho más, porque realmente si había una coordinadora del curso ha sido Ana, que ha sido la que ha contestado a todos vuestros correos y ha puesto en marcha todo el curso. Así que nada, ya directamente te tengo que agradecer tu empuje, tus ganas y que realmente es una de las especialistas que nos acompaña. Ana es doctora en Ingeniería de Montes, hizo la tesis además de las primeras tesis que se han hecho en esta escuela sobre silvicultura urbana, ¿no? O urban forestry, sobre todo con algunos aspectos visuales, y está en contacto pues, con algunos de los grupos más importantes a nivel internacional. Así que yo creo que es una oportunidad muy buena para todos nosotros sacar partido de esta sesión, también de Luis, por supuesto, y ver lo que nos han preparado sobre estas herramientas. Así que nada, muchas gracias. No sé si me dejo algo, pero muy bien. Seguimos. Te dejo aquí en vale, sí. Pues gracias a ti, Sonia, por la presentación y porque al final tú has sido la que ha hecho posible todas estas cosas. Eres la que lo ha impulsado, la que ha abierto la puerta a esta iniciativa y la que lo está empujando y financiando desde la Escuela de Montes, ¿no? Creo que el que se hable de estos temas en la Politécnica y en concreto en esta escuela era muy importante, y muchas gracias, porque sin ti no hubiera sido posible. Pues hoy os voy a hablar de herramientas informáticas de apoyo a la gestión del bosque urbano. ¿Y qué es la gestión del bosque urbano? Pues es, otras definiciones lo llaman silvicultura urbana, forestería urbana, gestión del verde urbano, pero en realidad son intentos de traducir el término urban forestry. Sobre cómo se aplica este término en distintos países hay incluso artículos, y podríamos estar aquí. Pero ya en 1974 vino la primera definición y introducía unos conceptos básicos. Primero decía que urban forestry era una rama de forestry, otra vez ligado con por qué lo estamos haciendo aquí. Además hablaba de que era la gestión de una población de árboles en el medio urbano, que se tenía que implantar y mantener a lo largo del tiempo con una serie de objetivos encaminados al bienestar de una sociedad urbana. Objetivos desde el punto de vista fisiológico, social y económico. Así que vemos que ya la gestión del gestor de arbolado urbano, del bosque urbano, ya no es sencillamente el mantener esa población de árboles a lo largo del tiempo, con un equilibrio de edades, un equilibrio de especies, sino que además tiene que tener en cuenta a esa sociedad urbana que vive en ese ámbito territorial en el que está actuando. Tiene que maximizar los servicios ecosistémicos y además tiene que tener en cuenta que toda esa población que vive ahí está viendo lo que hace. La exposición pública de la labor del gestor de arbolado urbano es altísima en comparación con la gestión forestal. Es como si estuvieras realizando tu labor encima de un escenario. Todos esos millones de personas que viven en las ciudades están viendo lo que haces, lo están juzgando, están opinando y además están demandando información. Por eso, cuando os hablo de herramientas, no solamente voy a hablaros de las herramientas típicas de inventario y gestión, sino que también hay que introducir la valoración de los servicios ecosistémicos, herramientas de comunicación y ciencia ciudadana, y luego al final pues también os voy a hablar de una serie de avances que todavía no se han materializado, pero hay una serie de proyectos pilotos que yo creo que en los próximos, ya no años, sino meses, se van a concretar en temas muy interesantes. Pues vamos a empezar con las clásicas, ¿no? El inventario y gestión. ¿Qué hacen estos programas? Pues no son más que un sistema de información geográfica que almacena una base de datos, en este caso de arbolado urbano, una serie de variables dendrométricas, del estado fitosanitario, que están ligadas a una posición geográfica. Son un sistema de información geográfica orientado, especializado en este caso, a la gestión del arbolado urbano. Software comercial hay montones, ¿vale? Aquí os cito algunos, hay algunos españoles, Arbomap o Arboweb, otros ingleses como Arbotrack o EasyTrip, que en vez de basar la cartografía en Google Maps, que es lo que hacen la mayoría, ellos lo basan en Reino Unido, lo basan en
Ordnance Survey Server, que es un tipo de cartografía que tienen ellos, que en realidad es igual, pero es un tema de licencias. El programa EasyTrip, este de aquí, se ha desarrollado además en colaboración con las asociaciones de Tree Officers, que son los gestores de arbolado urbano público de las entidades locales en Reino Unido. Y entonces tiene una serie de módulos, aparte de lo que es la base cartográfica y de base de datos, una serie de módulos extra que están muy adaptados a su labor. Ahí tienen, por ejemplo, lo que llaman las Tree Preservation Orders, que es una ley, un reglamento, un procedimiento para proteger árboles que se encuentran en suelo privado, árboles privados, para que no puedan ser cortados. Tienen, por ejemplo, también otro módulo que gestiona quejas y solicitudes, porque allí el tema de la gente, cómo participa, solicita y pregunta, es un tema muy importante. Entonces esto se sincroniza directamente con el CMR de las entidades locales y bueno, luego tiene los módulos típicos de ordenar a contratistas trabajos, de presupuestos y ese tipo de cosas. Los otros programas que he puesto allí son programas americanos, Arbor Pro, Tree Plotter, Tree Keeper. El Tree Scout es un programa gratuito, ahora os pongo una foto, y luego tenemos la opción de no utilizar un software comercial. Al final, os estoy contando, es un sistema de información geográfica asociado a una base de datos. Si no queremos algo espectacular y con muchísimos módulos o aplicaciones, los ayuntamientos pequeños también pueden optar por software libre. En este caso hay sistemas de información geográfica gratuitos como son QGIS o CVGIS, que podrían sencillamente crear un formulario con la base de datos, con la ficha de cada árbol. Aquí. Un poco qué características están apuntando ahora todos estos programas. Pues casi todos están cambiando del concepto de instalar un programa en un sitio y que luego vayas al campo con tu formulario en papel o tu PDA y luego descargues los datos, a moverse a aplicaciones web. Esto está pasando ya también pues, con Office, con un montón de programas. ¿Qué quiere decir esto? Que el programa en realidad está en la nube y tu base de datos está en la nube. Y tú lo puedes abrir desde cualquier dispositivo, desde cualquier ordenador, no tiene por qué ser el concreto el que está en tu oficina, sino desde un móvil, desde una tablet, desde cualquier sitio. Y todos los cambios que introduzcas desde tu móvil en el campo se actualizan en tiempo real con esa base de datos que está en la nube y que pueden ver los usuarios que estén dados de alta. Esto es muy cómodo y reduce mucho toda la labor esa de introducción de datos, de descarga, de... ¿Qué otra característica están incorporando? El que una parte de esa cartografía, una parte de esos datos sean públicos. Son lo que llaman los módulos de datos abiertos, módulos ciudadanos. No son ciencia ciudadana propiamente, pero es datos abiertos, que permite que la gente desde su casa pueda consultar los datos del árbol que tiene enfrente de su casa, enfrente de la del vecino, un árbol que se ha encontrado en el parque y quiere saber. Algunos incorporan la capacidad de decir, pues esa rama se ha roto, cuidado, yo he visto que tiene unos chupones, de comunicación con los gestores de arbolado urbano. En Madrid se hizo una iniciativa hace ya tiempo que se llamaba Un Alcor que un árbol, que fue un intento de hacer eso, que ahora, no sé, creo que la plataforma sigue en marcha, pues ha caído. Yo creo que acabarán incorporándolo. Al final es una demanda, ¿no? El tema de que los datos de la administración sean abiertos, como hablábamos antes, la gente que vive en esas ciudades ya quiere información, no quiere que tú gestiones algo en lo oscuro y que tomes decisiones. Ellos quieren saber por qué las estás tomando y qué datos manejas. Y luego además muchos incorporan, pues ya que tienes esa base de datos, ya que tienes esa cartografía, pues otro tipo de elementos que puedas añadir, no solo árboles urbanos, sino pues bocas de riego, mobiliario urbano, etcétera. Esta es una app que es gratuita, que está creado por el Servicio Forestal de Texas, se llama Tree Scout, y lo que es una app para el móvil, y es una aplicación muy sencillita que se puede descargar y que tiene pocas variables, ¿vale? Tiene el diámetro normal, la condición, los requerimientos de mantenimiento, si hay que hacer algún tipo de tarea, si está en una acera. Y lo que te permite es recopilar los datos en tu móvil y luego descargarlos y los puedes exportar en formato CVS, que se puede abrir en Excel o en Access.
no tiene la cartografía, no tiene el SIG, pero es la app de recopilación de datos. De todos los que hemos visto, pues os voy a hablar de este, no porque sea el mejor, sino porque yo creo que tiene un poco las características esas básicas que os he contado, a las que se van incorporando todos, y porque tiene una licencia educativa gratuita que podemos utilizar en los cursos y en la universidad, que es una cosa de agradecer, ¿no? El que podamos incorporarlo a las clases, que lo podáis utilizar vosotros hoy en las prácticas y que podáis ver realmente cómo funciona, qué variables incorpora y tal. Es un programa americano, estaba antes en unidades, en pulgadas y pies, lo acaban de pasar al sistema métrico, lo único que está en inglés, ¿vale? Pero la verdad es que casi todos los programas están en inglés, salvo los que sean españoles. ¿Qué es? Es una aplicación web, como decíamos antes, que tiene el formato básico de un sistema de información geográfica con su base de datos, que se actualiza en tiempo real y todo eso, y que además se le pueden añadir módulos adicionales. Los módulos así más importantes tiene uno de gestión de órdenes de trabajo, que es muy útil para entidades locales cuando quieren a un contratista mandarle que haga una determinada actuación y que se le pueda asociar un presupuesto. Tiene también un módulo de gestión de clientes en caso de que seas una empresa privada que lleve varios clientes con su arbolado asociado, y también te calcula beneficios ecosistémicos. No lo calcula este programa, sino que la mayoría de los que lo calculan están ligados a iTree, que luego lo vamos a ver en la parte de valoración de servicios ecosistémicos. En este caso, este programa utiliza un módulo de iTree que está solo hecho para Estados Unidos. O sea que lo que hay que hacer para aproximarnos es elegir una ciudad de Estados Unidos que tenga un clima parecido. Diréis, pues esto está muy mal, ¿no? Porque, claro, estamos ya introduciendo aquí un error, claro, pero es que la alternativa es no tener nada. Quiero decir, no hay ningún software español para nuestras especies, adaptado a nuestra climatología. Si queremos hacer algo, tenemos siempre que asumir ese pequeño error, que yo creo que al final mejor algo que nada, ¿no? En el caso de Reino Unido sí que tiene un sistema de valoración propio, entonces ellos sí, dentro de que estén fuera de Estados Unidos, ellos tienen un estatus especial. Y esto es la pinta que tiene. Es la cartografía, en este caso está centrada en Madrid y tiene 3 árboles que hemos introducido para ver cómo funcionaba. Y tiene pues una serie de herramientas. Esto es lo que se abre en un navegador, ¿vale? Y esta es la vista en un ordenador. Podéis tener Safari, podéis tener Internet Explorer, el que sea, ¿vale? Esto es lo que veis. Aquí estarían con los puntos coloreados por especies, porque así lo hemos determinado, ¿vale? Esto tiene una serie de pestañas y puedes decir por especies, por estado fitosanitario, por necesidades de mantenimiento, por cualquier variable que tú quieras. Te hace unos gráficos según lo vas viendo, porque siempre son útiles, es muy visual. Y luego tiene una serie de herramientas, aquí veis, herramientas, estadística, datos. Datos te permite manipular la base de datos, estadísticas es lo que luego nos va a generar los informes, y esta parte de herramientas es un poco administración básica, pues el número de usuarios que vas introduciendo, si quieres cambiar las unidades, el tipo de los settings típicos, ¿no? En realidad las que más vamos a utilizar son estas, add, move, y bueno, luego logout cuando te sales, ¿no? Bien, pues vamos a ver, cuando añadimos un árbol decimos, venga, tenemos aquí elegir qué tipo de árbol quieres. Sin plantilla, quiero decir, es una base de datos con una serie de variables que tú defines personalmente, se van a llamar variable 1, variable 2, variable 3, que es customizable. O si no, puedes utilizar alguna de las que ya vienen predefinidas, que es árbol, alcorque o tocón. Si abres un árbol, te vas a encontrar con esto. Todas estas variables son la mitad, ¿no? Si veis el desarrollo hay un montón más, y esta es solo la primera pestaña de información referida al árbol. Luego hay también información referida a la localización y a las necesidades de mantenimiento. Tiene la especie, el estatus, las variables dendrométricas típicas, diámetro normal, la altura de copa, el diámetro de copa, el número de troncos, la condición, y luego además, aparte de todas estas predefinidas, incluso en esta opción, que ya viene el formato hecho, tiene también 4 variables para que tú les des el valor que quieras.
Imaginaos que estáis haciendo, os decís, pues mira, es que en este caso es súper importante la inclinación del tronco, que no viene por defecto. Pues la variable 1, en mi caso, va a ser inclinación del tronco. Entonces yo defino una serie de rangos, puede ser 1, 2, 3, 4, ¿no? 1 es de 0 a 25, 25 a 50. Es decir, incluso utilizando la plantilla la podemos customizar. En cuanto a localización, ¿qué es lo que te hace? Lo que te permite es que utilizando el dispositivo móvil que tengas, puedes, te encuentra dónde estás, te localiza, ¿vale? Tiene un margen de error, utiliza la señal móvil y tú puedes decir dónde está tu árbol y automáticamente introduce las coordenadas en la ficha. Una vez que has puesto el árbol, de repente luego vas ahí y dices, si es que lo he puesto mal, no vas a repetirlo todo, no hace falta que lo elimines, para eso tienes el modo Move, en que pinchas uno de los puntos que venía aquí en el mapa y lo puedes localizar. Y la base, la ficha esa de datos que habías introducido va asociada a ese ítem, a ese punto en el mapa. Otra cosa muy interesante es, una vez que tienes tu población de árboles, pues jugar con ella, ver qué es lo que tienes, ver qué conclusiones quieres establecer, porque para eso son los inventarios, ¿no? Nosotros inventariamos el recurso para ver cómo está y para ver qué vamos a hacer con él, no para cumplir con la ley de la Comunidad de Madrid, sino porque queremos hacer algo con él. Y la herramienta de filtros, que tiene esta forma de embudo, es muy útil. ¿Por qué? Porque te puedes decir, solo visualizar, imaginaos que estamos gestionando 2 millones de árboles como tiene el Ayuntamiento de Madrid, es una base de datos que a simple vista es difícil. Entonces puedes ver solo los árboles que necesitan algún tipo de gestión especial, solo árboles de determinada especie, solo árboles que tienen menos de o a partir de un diámetro de tronco determinado, y puedes analizar tu población, cómo funciona. Una cosa que yo creo que es una pena que no tenga, te almacena un dato fijo, es decir, cuando tú reescribes, cuando vuelves a inventariar un árbol, te borra el dato anterior, que ahora algunos programas te guardan toda la historia de ese árbol, que está muy bien, en este caso no. Esto es la parte de estadística, bueno, de estadística, de gráficos, donde va a sacar luego los informes, y este sería el módulo de servicios ecosistémicos, que fíjate, solo 3 árboles pues nos da $163 al año, teniendo siempre en cuenta ese error que hay asociado. Y luego genera en PDF documentos de este tipo, que también son muy útiles. Quiere decir, al final la labor no es solamente de puertas para adentro, sino que el gestor de arbolado urbano tiene que hablar con los ciudadanos, con sus colegas de otras especialidades, con arquitectos, ingenieros civiles, tiene que hablar con los que toman las decisiones y les tiene que explicar todo esto porque necesita dinero, porque tiene que reivindicar un espacio en el espacio público para los árboles, que se planifiquen desde el principio, y todas estas cosas nos sirven de apoyo para toda esa labor. Y aparte de este programa, que luego vamos a ver en las prácticas, que lo que quiero es que lo utilicéis vosotros, que os he contado esto a modo de introducción, pero luego vamos a crear una serie de usuarios para que vosotros mismos en vuestros móviles podáis introducir los datos y la podáis gestionar, porque es la manera en la que vais un poco a aprender cómo funciona. Hay una serie de apps extras que nos van a ayudar a esta labor de inventario y de gestión. Esta app mide alturas, bueno, mide también otras variables selvícolas, está desarrollada para la labor forestal. Lo que pasa es que al final vamos viendo que se solapan, que se intercambian. Tenemos arbolados urbanos, pero también tenemos bosques periurbanos, y alguna de estas variables también nos puede ser útil. Pero en el caso de la altura, hay muchas apps, diréis, bueno, pero si la App Store está llena de apps que miden altura. Claro, pero tienen un error asociado muy importante. Esta ha sido creada con financiación del gobierno suizo y por 2 universidades, la Escuela Forestal, Agronómica y de Ciencias del Alimento y la Escuela de Tecnología Aplicada, estas siglas que tenéis aquí. Y tenéis aquí un montón de artículos que han publicado acerca de cómo se calibra esta herramienta, cómo la han hecho y todos los errores asociados. Es decir, no es mide lo que quieras en tu casa, mide los muebles de IKEA, no. Es una herramienta que realmente es fiable. Es gratuita, se puede descargar, ocupa muy poco y cuando la instalas tiene esta pinta.
Esta es la pantalla de inicio y puedes elegir entre medir el área basal, el número de pies por hectárea, la altura de los árboles o el volumen maderable. No sé si os acordáis, no sé si casi todos sois ingenieros de montes, las prácticas de silvicultura, la parcela, viendo, ¿no?, los diámetros que entran, no sé qué, pues en este caso se puede hacer lo mismo con el móvil, ya te lo cuenta directamente, te calcula los volúmenes, tal. Y esta es... calibrada para determinada zona geográfica, especies... Claro, o sea, los módulos de área basal, de número de pies por hectárea y de altura, eso para cualquiera. Volumen maderable solo para determinadas especies que son las forestales más importantes de Suiza. ¿Se puede utilizar para inventarios de biomasa? Claro, volumen maderables, lo que te calcula son número de pies por hectárea, para lo que quieras. O sea, luego ya la función que le deis a esta app... Esta es la pinta que tiene la pantalla de medición de altura, que es un poco en la que me voy a centrar aquí, pero que luego en las prácticas, si queréis, podemos hacer también una parcela y medir... Sí, sí. Y veis esta marca verde, es la que vamos a ir dirigiendo a lo que es la base del tronco, a una altura determinada que tenemos que conocer y que tenemos que marcar en el árbol o poner un jalón o que se ponga alguien con, en fin, lo típico, porque necesitamos conocer o la distancia o una de las alturas, y lo que te va a calcular la inclinación del móvil es el ángulo. Entonces tomas las tres medidas, base, altura conocida y ápice del árbol, y te calcula aquí, te sale la altura. ¿Qué es este rectángulo? Lo que te recomiendan es que saques varias medidas y lo que te va calculando es la media. Si alguna de las medidas que sacas ves que está fuera, la puedes eliminar para que no te altere la media y no tengas que repetirlo todo otra vez. Entonces vas diciendo, lo colocas, colocas la marca verde a donde sea y le vas dando, esta es la del suelo. Y te dice, ahora la altura conocida, y ahora la copa. Ojo, ¿vale? Advertencias. No podemos hacer así, porque claro, tiene que ser el brazo estirado, en línea el hombro con el móvil, y lo que se mueve es esto, pivota con el hombro, ¿de acuerdo? Si no veis en la copa del árbol y tenéis que hacer así, mal, os vais un poquito para atrás, porque si no estáis introduciendo errores. No funciona bien pendiente abajo, ¿vale?, con algunos negativos, así que os ponéis ahí, os movéis un poco pendiente arriba, siempre ángulos positivos. Y es importante calibrar el teléfono, ¿vale? Ahí tiene aquí unas herramientas que te dicen una serie de pasos, en un espejo pones una cruz en donde está la cámara y luego imprimes un papel para ver una serie, te va guiando ella paso a paso. Hoy no vamos a calibrarlo porque si tenemos que calibrar todos los teléfonos no veis nada, pero bueno, vamos a hacerlo así, ¿de acuerdo? Y para que veáis un poco cómo funciona. Recomiendan como recomendación que esa marca, que por defecto van a ser 2 metros, pero que se puede cambiar, debería ser idealmente 1/10 de la altura total del árbol. O sea que en función de cómo veas tu masa más o menos, pues calculas o puedes decir que esa altura fija pues sea 1 metro, sea 1,5, 2, 3, lo que mejor te venga. Por defecto viene 2 y es con lo que vamos a operar, ¿de acuerdo? Hemos dicho que tenemos la gestión del arbolado, ya tenemos herramientas que nos van a permitir hacer el inventario, ya tenemos esos recursos y todos esos árboles nos están produciendo una serie de beneficios. ¿Cómo traducimos o cómo comunicamos esos beneficios? Pues normalmente la manera que se utiliza es la valoración económica, que es traducir algo intangible a una unidad monetaria que todos conocemos. Si le dices a alguien que te proporciona unos beneficios psicológicos, mejora la salud, pues depende de cómo lo reciba o cómo de receptible esté esa persona, lo puede valorar más o menos. Pero si lo traduces a euros, pues todo el mundo vamos a estar hablando en la misma unidad. Y para eso, el software que más se utiliza es iTree. iTree es un conjunto de programas, ¿vale? Porque se habla de iTree como si fuera una sola cosa, y no, son un montón de cosas, que está creado por el Servicio Forestal de los Estados Unidos, el US Department of Agriculture Forest Service. Es gratis usarlo, no es de código abierto, es decir, tú no puedes descargarte el código y modificarlo, pero todo el mundo lo puede usar gratuitamente, se puede descargar sin ningún problema.
Este programa está actualizado cada 6 meses más o menos, sacan nuevas versiones, sacan módulos nuevos, retiran otros y está basado en una literatura científica importantísima. Toda esa literatura, todos esos artículos los tenéis en la página web. Quiero decir, no tenéis el código abierto, pero los modelos y toda la literatura publicada y revisada por pares está accesible, es decir, podéis conocer perfectamente cómo funciona, aunque no tengáis acceso a las entrañas del programa y a modificarlas. Todos estos programas son los que tiene ahora mismo i3. El i3 Eco, que es el que más se está utilizando y el que se ha utilizado aquí en Madrid hace poco. Tenéis aquí a Juanma, que es la persona que ha trabajado con el ayuntamiento para hacer el inventario de i3 en Madrid y que se acaba de publicar hace poquito. Si queréis preguntarle luego en las prácticas podéis estoy aquí haciendo una encerrona, perdona, pero bueno, yo creo que es muy valioso poder tener la persona que lo acaba de hacer y la acaba de utilizar. ¿Qué es lo que calcula? Los beneficios económicos y la estructura de un bosque urbano, es decir, gran número de árboles. En general estamos hablando de ciudades enteras, incluso de estados, o sea, manejando bases de datos muy amplias. ¿Qué hace i3 Landscape? Te calcula beneficios económicos, todo basado en cartografía, es decir, en vez de en una base de datos, tú lo que haces es definir zonas, definir teselas en una base cartográfica. i3 Hydro lo que hace es que te calcula los beneficios solamente los asociados al agua de tormenta, la escorrentía que controlan los árboles urbanos. Vosotros sabéis un poco que la vegetación urbana intercepta y también hace que percole hacia las raíces el agua, que ahora, además con el fenómeno del cambio climático, va a ser algo muy importante, que desborda los sistemas de alcantarillado de las ciudades y que hace que toda esa agua contaminada, que lava las aceras y las calzadas llenas de partículas que se han depositado del tráfico rodado, vaya muchas veces directamente a los ríos y produzca unos problemas importantes. Bueno, pues esto es lo que calcula eso, solamente eso, los costes evitados por la interceptación de la vegetación urbana del agua de tormenta. i3 Design calcula los beneficios asociados al arbolado centrándonos en un ámbito territorial mucho más pequeño, una parcela, un terreno al que tenemos una serie de arbolado y vamos a aplicar nuevos diseños y queremos valorar qué diseño, qué especies podemos ir plantando para ver distintas alternativas y qué influencia tienen esas alternativas en los beneficios ambientales que nos van a dar. i3 Canopy lo que es un inventario de cobertura aérea, de cobertura de copa, cobertura forestal, y lo que se basa es en fotos aéreas, ¿vale? Y los beneficios ambientales derivados de ese inventario. i3 Species es una aplicación web que lo que te dice es, según dónde estás, qué especies, te sugiere una serie de especies que son las más adecuadas para plantar en esa zona para maximizar los beneficios ambientales. i3 My Tree te calcula los beneficios ambientales de mi árbol, de un árbol, ¿de acuerdo? Hemos pasado de ecosistemas urbanos a una parcela con distintos diseños alternativos, ahora ya un árbol. i3 Harvest te calcula el secuestro de carbono y la valoración económica asociada a productos maderables, a la extracción de madera. Este es el único que está más orientado a ecosistemas forestales. Pero bueno, que también se podría utilizar en ecosistemas urbanos, a lo mejor hay que plantearse también temas, ¿no?, de la economía circular, al final los árboles se cortan y se destruyen, es ahí un recurso que también está. i3 Database en realidad es una herramienta que forma parte de i3 Eco. Está orientado a los usuarios internacionales que no están dentro de Estados Unidos para que introduzcan los datos. Y luego tenemos i3 Streets, que i3 Eco y Streets eran los programas originales de todo este conjunto. Uno se creó en California, el i3 Streets por McPherson, y el i3 Eco se creó por Novak en la otra costa, en la costa este. Y cada uno tenía pues una forma de hacerlo, ¿vale? i3 Streets está ligado directamente al inventario, ahí te descargas el programa
y directamente puedes cambiando tu inventario, tienes instantáneamente los beneficios asociados. Se basan en el diámetro y la especie, porque está ligado a las curvas de crecimiento que han calculado allí para California, y todas las variables asociadas, como calcula ahorro energético, variables asociadas a los tipos de construcción que hay allí típicas en California. Y de todas estas, qué bien, ¿cuántas herramientas? Pues no podemos usar casi ninguna. En realidad, solo podemos usar iTree Echo y iTree Canopy, porque ya hemos dicho que iTree Database en realidad es solamente una manera de introducir los datos para usuarios internacionales. Y con muchas reservas y aceptando muchos errores, podemos utilizar iTree Species, porque las especies que tienen son norteamericanas. Entonces, bueno, pues si queremos que nos dé una guía y luego aproximarlas a las nuestras, podemos, pero tenéis que aceptar que las especies son las suyas. Y iTree Hydro, pero también con una serie de condicionantes. Ahí en la página web, la verdad es que está muy bien, si queréis entrar, vienen vídeos donde os enseñan a manejar los programas, vienen manuales que se pueden descargar, están en constante renovación, traduciendo también muchos manuales y materiales al español, al chino, en fin. Es una cosa que se mueve mucho. Pues vamos a ver iTree Echo y iTree Canopy, que parece que son los únicos que podemos usar, ¿no? Esto es los usuarios que hay ahora mismo de iTree. Y ves, pensad que no solamente, sí, estamos diciendo que la mayoría de programas solo son válidos para Estados Unidos y, bueno, por extensión a Canadá también. Pero fijaros, la cantidad de usuarios que los están usando también en Latinoamérica, en Europa, en China, en India y en Australia. ¿Quiénes han adaptado para utilizar iTree fuera de Estados Unidos? Los británicos y los australianos. Ellos han cogido el programa, han trabajado con la gente que lo ha desarrollado y han modificado con ellos toda esa serie de variables, de esa serie de hipótesis, incluso esa serie de métodos. Por ejemplo, los americanos, cuando calculan el valor estructural, lo hacen, y el valor asociado a los contaminantes lo hacen utilizando unos métodos determinados. El CRVA en el caso del valor estructural, o el método de la externalidad en el caso de los contaminantes. Sin embargo, los ingleses utilizan otro método. Ellos utilizan el método CAVAT para el valor estructural. Nosotros, por ejemplo, aquí un método muy extendido para el valor estructural podría ser la norma Granada. Quiero decir, cada país ha desarrollado una serie de métodos específicos, y para contaminantes en Reino Unido lo que utilizan son el método de externalidad. Lo que es si construyéramos una máquina que retirara ese carbono o retiraran esos contaminantes, ¿cuánto costaría hacerlo de manera mecánica? En Reino Unido lo que hacen es el método de los costes sociales, es decir, que, por ejemplo, qué ahorro está produciendo al sistema de seguridad nacional, del sistema sanitario, el que retiren esos contaminantes. Son metodologías distintas. Y esos dos países se han metido a cambiar las tripas del programa para que sea inmediato. ¿Qué hace? Hemos dicho que calcula la estructura, los servicios ecosistémicos, y les da una unidad monetaria. Está compuesto por una aplicación, esta sí que es una aplicación de escritorio, hay que instalarla en sistema Windows a partir de Windows 7. Luego tiene una aplicación web para la toma de datos. Podemos hacerlo con un formulario que nos imprimimos si somos de la vieja escuela y lo queremos tener todo en papel. Tiene también otro módulo para PDAs, que ahora ya está extinto, pero que lo han dejado ahí por si a alguien todavía le gusta meterlo en su PDA y luego llegar y descargar los datos. Y luego tienen esta aplicación web que lo que hace es que directamente lo sube a la nube y luego lo puedes descargar a tu aplicación en tu ordenador. Y luego tiene iTree Database, que hemos dicho que es el módulo que permite a los usuarios internacionales, para localizaciones que todavía no están incluidas en la base de datos, introducir localizaciones nuevas y introducir una serie de datos que ahora vamos a ver. ¿Qué le metemos al modelo? ¿Cuáles son los inputs? Los datos de campo, los de especie y de localización, información de la ciudad, datos horarios de contaminación y datos horarios de precipitación y temperatura. ¿Y qué nos da? Pues nos da la valoración del carbono. No solamente nos da el dato económico, también nos da las toneladas, y nos da el carbono que secuestra y el carbono asociado al ahorro energético. Porque sabéis que los árboles, al regular la temperatura,
y a través de la sombra en los edificios son capaces de moderar las temperaturas urbanas, las suavizan en invierno y las controlan en verano, esos picos de la isla de calor y las temperaturas extremas, y eso conlleva que tenemos unos ahorros dentro de los edificios en calefacción y en aire acondicionado. Pues eso es un beneficio que eso es muy fácil de cuantificar. También tenemos lo que hemos dicho, la escorrentía que evitan que se vierta al alcantarillado, los efectos energéticos, la emisión de compuestos orgánicos volátiles, en este caso es un efecto negativo asociado a la vegetación, el valor estructural, y hay 3 variables que además no solamente nos las dan en el momento actual, sino que se pueden meter en un módulo que se llama Forecast y te los proyectan a futuro. ¿Cómo calcula? Bueno, no os voy a explicar esto pero lo tenéis en la presentación si lo queréis ver, y además, ya os digo, está en los manuales y está ahí todo. Algunas variables, casi todas, están derivadas del área foliar, que está ligada a la especie y al tamaño de copa. Aquí ya vemos una serie de cosas, ¿no? ¿Cómo calculan ese área foliar si yo no se la estoy dando? Pues está basada en una serie de ecuaciones y curvas de crecimiento que tienen hechos ellos para sus especies. Nosotros, cuando introducimos una especie nueva, no les podemos meter la curva, entre otras cosas porque no las tenemos. Ellos sí las tienen, las han calculado, pero aquí en España no hay curvas de crecimiento para arbolado urbano. Entonces lo que metes es una serie de parámetros, si es crecimiento rápido, si qué tamaño tiene, grande, mediano, pequeño en la madurez, una serie de variables, y eso ellos interpolan, interpretan y calculan el área foliar, que va a ser la que está relacionada pues, con la interceptación de contaminantes, con la sombra, con el ahorro energético, todo este tipo de cosas. ¿Y cómo calculan el carbono que secuestra? Pues a través del volumen del tronco. Una vez más, nosotros le damos el diámetro y ellos, a través del diámetro y la especie, hacen los cálculos. La densidad, tienes que ver la densidad. Claro, ligada a la especie. Pues, ¿cómo metemos estos datos? ¿Vale? Esta es la aplicación web, este es el aspecto que tiene iTree Database. Dice, oh, welcome to iTree Database. Voy a introducir este tipo de cosas. Podemos introducir nuevas especies y nuevas localizaciones. Primero las podemos ver, aquí pone View Database. Vamos a ver si vamos a introducir una especie que ya está y nos ahorramos el trabajo. De todas maneras, es una herramienta inteligente y si quieres introducir algo que ya está, no te deja. Te das de alta metes un email, que lo que sirve no es porque tengas un usuario, sino porque te van a informar de cuándo se ha introducido tu cambio, porque tú introduces el cambio, pero en realidad no se incorpora al sistema hasta que salga la nueva versión de iTree Eco. Es decir, si tú quieres hacer un inventario y ya sabes que vas a tener un determinado número de especies que no están incluidas, las tienes que introducir cuanto antes, porque las versiones, si salen cada 6 meses, te puede tardar, en el peor de los casos, 6 meses en estar introducidas dentro de la aplicación de escritorio y que puedas hacer el cálculo con tu base de datos, tu inventario, lo que sea. Las localizaciones, ahora lo veremos un poco la pinta que tiene. Tienes que meter los datos de precipitación y de contaminación asociados a una estación meteorológica que tiene un código y que en España todas tienen un valor bajo, ¿vale? Una calidad de datos pobre, no sé por qué. Esta es lo que os comentaba de las estaciones meteorológicas, que eliges una que esté cerca y luego además puedes, aparte de los datos de temperatura que vienen por la estación meteorológica, puedes subir tú datos de horarios de contaminación y datos de precipitación. En un archivo Excel que tiene una plantilla específica con un formato, pues lo mandas a través de la aplicación. Y todo esto, como os digo, pueden tardar hasta 6 meses en incorporarlo. Si vas a hacer un estudio en un sitio en el que alguien ya ha incorporado estos datos, pues perfecto, alguien ya ha hecho el trabajo por ti y es todo mucho más fácil. Puedes elegir luego en la aplicación esa localización y todo este trabajo lo que permite. Antes lo que se hacía es se mandaba todo manualmente y ellos lo procesaban manualmente y a veces te tardaban 10 meses y con el número de usuarios internacionales que están teniendo se están viendo desbordados. Entonces, esto es una manera de que los datos se compartan. ¿Por qué? Porque si una vez una persona ya ha hecho el trabajo, el siguiente que viene ya no tiene que hacerlo. Es una manera de compartir los datos y de ir mejorando la herramienta entre todos. Los datos de contaminación, la plantilla ya veréis que tiene un montón de valores. Si no los tenemos, pues se dejan en blanco.
el sistema lo que te permite es dejar valores en blanco, pero tienes que saber que todos esos valores que dejes en blanco, el sistema los va a rellenar utilizando algoritmos y ecuaciones que, claro, están adaptados a Norteamérica. Cuanto más fiel que quieres que sean los resultados a tu zona de estudio y a tus especies, pues más datos tendrás que intentar introducir. El inventario lo puedes utilizar, como hemos dicho, en papel, se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer por parcelas o se puede hacer pie a pie. Esto es una modalidad que se ha introducido ahora en la última versión, porque antes solamente era por parcelas. ¿Y qué implicaba eso? Es decir, que tenías que hacer un inventario adicional únicamente y exclusivamente para utilizar iTree. O sea, eras una entidad municipal y querías calcular los beneficios ecosistémicos y tenías que hacer un inventario específico para eso. No te valía con tu base de datos. Esto se ha solucionado con el tema de poder incorporar un inventario existente y descargarlo directamente a la base de datos de iTree. Te recomiendan que lo estratifiques para que no sea que metas todos los datos y, sobre todo, si quieres generar parcelas, pues si quieres comparar, por ejemplo, distritos de una ciudad, que los distritos tengan un número equivalente de parcelas, aunque la superficie sea distinta, para que te permita luego la comparación de resultados y que tenga validez estadística. ¿Qué datos tienes que recoger de la parcela? Tienes que recoger la clasificación del uso, pues que si es residencial, que si es un parque, que si es una zona industrial, es una zona comercial, y tienes que dar datos relacionados con la totalidad de la parcela, ¿vale? Porcentaje de cobertura arbórea, porcentaje de cobertura arbustiva, superficie que puede potencialmente alojar árboles, el tipo de cobertura que existe ahora mismo herbácea y la distancia al centro de la parcela. ¿Qué información hay que recoger de cada árbol relativa al árbol? Pues la especie, el diámetro, la altura de la base de la copa, el diámetro de la copa, que hay que coger 2 diámetros en orientación norte-sur y este-oeste, y también, importante, claro, porque los árboles, ya sabéis que un plátano en Valladolid no es lo mismo que un plátano en Salamanca, y sobre todo un plátano en Valladolid trasmochado no es lo mismo que un plátano en un parque, un plátano en una zona de sombra no es lo mismo, que no tiene nada que ver. Pues vienen estas variables aquí, que lo que nos dice es qué parte de la copa está faltando, es decir, vosotros tenéis que tener en la cabeza cuál sería la copa de un plátano maduro en relación al plátano que estáis viendo, qué porcentaje de copa le falta a ese plátano por cómo se ha podado, por cómo ha crecido, es una zona estrecha, un tronco inclinado, no tiene espacio para desarrollarse, y el porcentaje de ramas muertas. El porcentaje de ramas muertas se miden en la parte de arriba de la copa porque se considera que las ramas de la parte baja se van muriendo por falta de luz, y esa variable ya está estimada cuando damos la altura de la copa. ¿De acuerdo? O sea que el dieback es las ramas muertas que se encuentran en la parte superior de la copa. Formularios en papel, esta es la pinta que tiene la aplicación móvil, la aplicación web, cómo se introducen los datos, y esto cada uno como quiera, ¿no? Y vamos al programa, al que te calcula, al que te hace los informes. Esta es la aplicación de escritorio, tiene pues el típico aspecto de con varias pestañas relacionadas con iniciar un proyecto, meter las variables, los informes, lo que hablamos antes del módulo forecast. Le metemos los datos de inventario y nos genera los informes. Los resultados ahora están listos en unas horas. Antes se tardaban meses, porque ya os he dicho que se tenían que mandar y ellos los procesaban de manera manual. En realidad dicen, claro, unas horas siempre que no hayas tenido que pasar por iTree Database y hayas tenido que actualizar nuevas especies, y en ese caso ya tenemos esos meses que... Pero bueno, en teoría, según se van introduciendo nuevos usuarios y nuevas localizaciones, cada vez se reducirán esos tiempos de espera. Esto es el aspecto que tiene un informe asociado a este contaminante en concreto, todas las variables que recoge. Estos serían los valores absolutos y estos serían las valoraciones económicas. Tiene aquí, esta es la parte de informes,
y puedes cambiar las unidades métricas, unidades del sistema internacional. Puedes desde aquí alterar los datos también, una vez que los has subido, de contaminación y climáticos. Tiene un módulo de análisis de plagas y enfermedades y los impactos económicos que estos pueden tener. Tiene aquí la parte del informe que genera y luego puedes también meterte a alterar los metadatos. Si quieres hilar fino, quieres descargar todos esos datos de otra manera y los quieres alterar, porque hay algunas variables que están fijas y hay otras que permiten un pequeño margen de alteración. El módulo Forecast lo que hace es que te proyecta en base al diámetro y al ritmo de crecimiento, te hace las estimaciones de cómo va a evolucionar ese volumen de copa y ese área foliar para los beneficios medioambientales, y además también hay que darles datos acerca de la mortalidad de las especies y de cómo se van reponiendo esas especies. ¿Qué limitaciones tiene? Lo que hemos dicho es el tiempo, no solamente ya el inventario, que ahora afortunadamente se puede salvar, no hace falta hacer un inventario específico si tenemos ya un inventario general del arbolado, aunque puede que haya variables que no estemos recopilando. Lo que sí que nos deja ahora es correr el modelo con que tengamos especie y diámetro normal, que antes, si no tenías todas las variables que te pide, no te dejaba. Como volvemos a lo de antes, cuantas más variables tengas, más ajustados serán los resultados a tu zona de estudio. Lo otro, pues al final lo estima en base a ecuaciones y curvas de crecimiento. Hay varias hipótesis que están pensadas, hipótesis de partida que están pensadas para Estados Unidos y no se pueden cambiar. Por ejemplo, la escorrentía, que asume que el 25,5% de la superficie de la parcela es porosa. Puedes cambiar el precio asociado a esos litros evitados al sistema de alcantarillado, pero no puedes cambiar esa asunción, que está basado en la parcela media en Estados Unidos. El precio del carbono es también para el mercado de tonelada de carbono dentro de Estados Unidos, aunque este sí que lo puedes cambiar. Hay una pestaña de usuario avanzado que te permite cambiar estos 3 o 4 parámetros, y los contaminantes, como contaba antes, están calculados por el método de externalidad, que no te deja cambiar el método, pero si tú tienes los resultados de tu método, podrías introducir allí las variables y modificar el precio asociado a cada contaminante. ¿Qué hay en el futuro? ¿No? Si sacan una versión cada 6 meses, ¿qué podemos esperar? Para 2018, finales de 2018-2019 van a sacar i3 Europa, o sea que afortunadamente puede que podamos evitar ya toda la parte de i3 Database. Y además quieren sacar también un módulo que sería un poco la continuación o la modificación de i3 Harvest, que es i3 Wood, que está relacionado pues eso, con el tema de la economía circular y los productos maderables. Y lo que quieren es convertir, ahora, si lo pensáis, lo que hace este programa es una calculadora. Yo le meto los datos de mis árboles y ¡plum!, te da los resultados ambientales, que luego el técnico tiene que recoger, interpretar y ver qué objetivo se marca y no. Pues ellos lo que quieren es convertir esta calculadora de beneficios ambientales en una herramienta de gestión, que no solamente te dé esos resultados, sino que además te haga sugerencias acerca de qué objetivos de número de árboles que debes plantar anualmente para mejorar beneficios ambientales, si te marcas una serie de metas, qué metodologías emplear, es decir, ampliar esa parte de gestión o los planes integrales de arbolado, planes verdes, toda esa parte la quieren incorporar desde aquí, desde esta herramienta, porque se han dado cuenta que al final dan los beneficios, pero si no lo utilizan los gestores, esos resultados se pueden quedar a lo mejor en una noticia de un periódico: los árboles de tal sitio secuestran tanto carbono, nos dan tantos dólares. Pero vamos a mantenerlo, vamos a mejorarlo, vamos a crearnos una serie de objetivos, y lo que quieren ellos es darnos las herramientas. i3 Canopy es el otro módulo, voy a correr porque me estoy enrollando y quedan muchas cosas. Este es el que a través de fotos aéreas les defines una parcela, te genera una serie de puntos de muestreo y desde la herramienta web lo que vas es seleccionando si este punto ha caído en árbol o no árbol. Puedes decir árbol o no árbol, puedes decir hierba, arbusto, superficie
no permeable edificio, no permeable carretera, no impermeable otros, agua o suelo desnudo. Y lo que te hace, a ver, no está, bueno, te genera este informe con los errores asociados a la medición de cada uno de las clasificaciones de territorio, ¿de acuerdo? Y te dan los beneficios ambientales para esa cobertura arbórea, para esa superficie territorial que has definido. ¿Qué ventajas tiene? Es rápido, es barato, no hace falta inventario de campo, lo haces desde el laboratorio. Es muy importante que definas y que tengas un criterio específico para qué es lo que constituye los límites de tu zona de estudio, porque ¿dónde acaba Madrid? ¿No? ¿O dónde acaba una...? ¿Incorporamos también el Monte del Pardo o no incorporamos? ¿Incorporamos también...? Eso tiene que ser estándar a la hora de y utilizar unos criterios. Y luego vas a querer comparar poblaciones, no puedes en una incluir el bosque periurbano y en la otra no. Tienes que definir a la hora de hacer ese estudio una serie de criterios que luego apliques a todas las poblaciones que quieras comparar, de cobertura arbórea, de lo que sea, ¿de acuerdo? Pero ya os digo, es web, no hay que instalar nada, desde cualquier sitio, rápido y barato. Te dan menos cosas, pero es una herramienta que yo creo que no es tan conocida y que tiene mucho potencial. Pues hemos hablado, ya tenemos esos valores ecosistémicos, pues habrá que contárselos a la gente. ¿Qué es esto? Esto parece a priori un programa similar a los que hemos visto antes, ¿no? Un sistema de información geográfica que incorpora, que en este caso los ciudadanos no solamente ven los árboles, sino que los introducen. Ellos pueden hacer inventario. Es el primer mapa de ciencia ciudadana, ¿no? Se creó en San Francisco y la plataforma es OpenTreeMap. En este caso el software sí que es abierto, o sea, te puedes descargar el código y lo puedes adaptar. Está en la plataforma GitHub, que es una plataforma de software abierto, y lo puedes adaptar a tu zona. Si sabes hacerlo, está en Python, me parece. Adelante. También es posible, para si no controlas este tipo de cosas, te ofrecen un servicio de suscripción, nos pagas X dinero al año y nosotros te adaptamos la herramienta a tu localidad, a tu universidad, a lo que sea, a tu fundación, que tienes un bosque, Te calcula no solamente el inventario y los datos dendrométricos de cada árbol, sino que también te calcula los servicios ecosistémicos. ¿Cómo lo hace? Pues como veíamos que hacía el otro, lo liga con iTree. Esta es una aplicación de OpenTreeMap a Reino Unido, que en este caso se llama Treezilla, The Monster of Trees. Y lo que quieren es conseguir, su objetivo es introducir en este mapa todos los árboles de Reino Unido. Empezaron con los árboles urbanos y ahora ya se están extendiendo también a zonas forestales. De momento tienen estos, si lo veis al final todos son muy parecidos, ¿no? La ficha del árbol, los puntos en un mapa que puedes ir pinchando. En este caso, ¿veis? Tiene aquí Add a Tree y dependiendo del tipo de usuario que seas, tiene varios niveles. Si eres usuario experto te lo suben directamente a la plataforma, si eres un ciudadano pasa por una revisión, o sea, no puede uno poner, ¿no? Pasa un mínimo control de calidad antes de subirlo a la plataforma, pero ¿qué ventaja tiene esto? Antes estábamos viendo solo árboles, normalmente árboles de gestión pública, ¿no? Que son un poco las entidades, los ayuntamientos, los que tienen los inventarios. Aquí lo que quieren es meter también los árboles privados, que la gente se anime y meta los árboles que tienen su jardín. Y van a intentar tener eso, una base de datos que incorpore todos los árboles públicos y privados, y con todos los beneficios ambientales asociados a ello, que eso al final es una herramienta muy potente, son muchísimos datos que se pueden utilizar para investigación, para divulgación, para lo que queramos. ¿Ves? Aquí seleccionamos un arbolillo y esta sería la ficha del árbol. Tiene la cartografía, es con base, en este caso, con Google Maps, y este es Street View. Si no tienes una foto del árbol, pues la localizas, das una dirección y sacas la foto del árbol. Además, puedes añadir pues historias del árbol, una foto tuya personal, un montón de cosas. Como está generado este mapa por la universidad, ahora no me acuerdo, pero lo viene en la página web, y la Forestry Commission,
pues tienen un apoyo de documentación extra para la detección también de enfermedades y plagas. Y te dan pues una serie de herramientas creadas por la Forestry Commission para que las detectes. Otra herramienta también de ciencia ciudadana es Curio. El sistema es parecido, en este caso está creada con un convenio que se hizo con la Agencia Espacial Europea, y lo que hacen es intentar generar la localización de los árboles, es decir, no generan los datos solamente con los datos que proporciona la gente o los que descargan las entidades municipales en la base de datos para compartir, sino también generan ellos mismos los inventarios a través de fotos por satélite. Las fotos por satélite nos dan una serie de localizaciones de los árboles, que también no solo es la localización, sino también datos acerca de la copa, que tienen una serie de incertidumbre asociada. Aquí los puntos rojos pues no tienen nada claro, que eso haya un árbol o no. Los puntos verdes tienen un nivel de incertidumbre mucho mayor. ¿Y qué es lo que solicitan? En este caso, ciencia ciudadana, que vaya la gente con sus móviles y les ayude mediante fotos y la geolocalización asociada a esas fotos en el móvil, inventariar los árboles. ¿Cómo lo hacen? Pues lo que se llama la gamificación, lo convierten en un juego. Tú te das de alta como usuario y te dan una serie de puntos y misiones. Pues queremos gente que vaya a la zona de no sé qué y haga no sé cuántas fotos. Por cuantas más fotos hagas y más árboles introduzcas, más puntos te dan, y entonces tu bosque privado, que así está al principio como un desierto terrible, pues acaba teniendo un montón de árboles y pajaritos y mariposas. Pero bueno, al final estáis viendo, estamos divulgando, porque la ficha del arbolado tiene asociados los beneficios medioambientales. Estamos enseñando a la gente el valor que tienen los árboles y el valor de la gestión, y estamos recopilando datos que nos está dando esa ciudadanía. Es decir, ya no es solamente comunicar, no es la comunicación en una dirección, sino que estamos consiguiendo participación e implicación. Esta es como se ve en una web, otra vez, veis los arbolitos, sus puntos, la ficha de los árboles. Esta es Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona ya ha descargado su base de datos aquí, y ¿veis? Aquí seleccionamos, este es un parque de Barcelona, y la ficha del árbol, que también está ligada a Street View. Al final es que Google en todas partes tiene, y es una ficha bastante sencillita, ¿de acuerdo? Tiene el nombre común de la especie, es posible a través de Wikipedia ver las características de la especie, la descripción, el diámetro del tronco y una vitalidad, edad y estado, con 3 variables asociadas, ¿no? Vitalidad, buena, mala, regular. Estado, bien, tal, vivo, muerto, moribundo. Y edad, pues aproximada, ¿no? Y esta también incorpora la capacidad de que la gente pues meta historias asociadas a los árboles, que ONGs o que asociaciones de gente definan rutas a través de los árboles de su barrio, que si crean algún tipo de iniciativa de plantación, es también una especie de red social, pues de gente en la zona que está interesada en temas de árboles, pues vamos a organizar una campaña de plantación en no sé dónde. En fin, son cosas que se van incorporando ahí. Veis que estas herramientas sí las llamo de ciencia ciudadana, porque ya no son esa forma pasiva unidireccional que es muy valiosa ya en sí misma, es un paso muy grande, sobre todo en nuestro país, que es el que los datos estén en abierto, sino que esto ya incorpora otra dimensión. Y claro, también tenía que hablar, como no, de las visualizaciones, porque hemos traducido antes los beneficios ambientales a euros, porque es una manera de comunicarlo, pero también lo podemos comunicar con otra herramienta que es a través de imágenes. Esto pues, me daría para mucho, pero rápidamente os digo, hay herramientas cada vez más accesibles y que cada vez ya puede utilizar todo el mundo. SketchUp, si alguna vez lo queréis ver, tiene una versión gratis y es muy entretenido y es muy fácil hacer algo, tiene una librería de módulos, de modelos en 3D y en 2D que se pueden descargar gratuitos y se pueden hacer un montón de cosas, se puede ligar a posiciones geográficas y bajarte los datos de Google Earth. Las posibilidades cada vez son infinitas y lo que pasa es que estamos llegando a un nivel de realismo y esta herramienta al final es muy poderosa, que en manos de gente que tiene mucho dinero es capaz de generar imágenes que tienen un alto grado de fotorrealismo, que parecen fotos reales, pero que luego no están basadas ni en curvas de crecimiento, ni en especies reales, ni en cosas que se puedan plantar.
Entonces hay que tener cuidado, el desarrollo de las herramientas nos abre un campo, pero un mal uso también está ahí. Hace poco se ha sacado la LTOA, que es la London Tree Offices Association, una guía específica de cómo utilizar visualizaciones para Urban Forestry. Y bueno, no es cómo hacer las visualizaciones, pero te viene un montón de recursos si lo queréis echar un vistazo, y también incide mucho en cómo se utilizan esas visualizaciones y qué código ético, cómo utilizar los datos y los datos que soportan esas visualizaciones y qué objetivos hay que comunicar y cómo hacerlo. Si queréis, es de descarga gratis, y además la página de la LTOA tiene un montón de recursos también asociados a Urban Forestry que no tienen que ver con esta conferencia, pero que estaría muy bien también si lo queréis mirar. Son todos gratis, y esta se ha sacado en formato borrador. En diciembre sale la versión definitiva, ya os digo, totalmente gratuita. ¿Qué otras cosas hay que están en marcha, que todavía no han sido materializadas, pero que están ahí? Es el tema del reconocimiento de imágenes. El MIT ha sacado una página web, un proyecto que se llama Tripedia, que lo que hace es, con fotos por satélite, saca datos acerca del arbolado. ¿Y para qué sirve? De manera, ya no hay inventario a pie, ya no hay aplicación móvil, que ya lo consideramos un avance con respecto al papel. No, ya es que directamente por la foto satélite te saca los datos del arbolado. Y en este caso combina foto satélite con los datos de Street View, porque quiere ver cómo es la percepción a nivel de calle. Y lo que hacen, se ha inventado una variable que se llama el Green View Index, que lo que hace es, con las fotos de Street View, te calcula qué parte de la foto corresponde a vegetación, a cobertura arbórea, y te genera este tipo de mapas. Este es Londres, por ejemplo. Esta es la zona central, que veis cuanto más verde, más cobertura arbórea. Y en la zona central, por ejemplo, pues está bastante marroncilla, que hay menos árboles. Estos son los parques. Han analizado solo arbolado viario, porque os digo que combinan Street View con la foto satélite. Y claro, las zonas más ricas tienen más arbolado, el centro de la ciudad tiene menos. Aquí se ven un poco los patrones. Es muy interesante por eso, porque se pueden ver las relaciones que existen entre el poder adquisitivo y el arbolado, que al final es un poco el huevo y la gallina, ¿no? Que es decir, son más verdes porque la gente tiene más dinero, o al contrario. El haber introducido vegetación ha hecho que el nivel del precio económico de las casas haya subido y haya desplazado a una población. Pero bueno, si conseguimos ciudades que sean verdes de manera uniforme, conseguiremos esa equidad de acceso a los servicios y los beneficios ecosistémicos que pueda ser accesible para todo el mundo. Te permite comparar distintas ciudades, no puedes hacer, o sea, esto es una herramienta solo que la puedes ver, ¿de acuerdo? Lo que quería con esto es contaros esa capacidad de, a través de fotos satélite de Street View, generar los mapas y hallar variables de vegetación. Es decir, dentro de poco yo creo que el que la gente vaya a hacer el inventario pie a pie va a desaparecer, y se va a centrar sobre todo en que la gente, que el técnico especialista vaya a ver determinados árboles. Es decir, ahora tenemos que utilizar un montón de recursos en algo que se puede hacer de manera automática, y podremos dirigir todos esos recursos a las cosas en las que realmente el input de un técnico y la experiencia visual y el utilizar instrumentos, como veíamos ayer, tiene un valor añadido muy importante, y que muchas veces no se hacen porque no hay dinero, porque lo hemos utilizado en hacer algo mucho más básico, que es el medir alturas, medir diámetros de copa y cosas así. Aquí también va a ayudar muchísimo el LIDAR, ¿vale? El LIDAR, como lo queráis decir, que es los pulsos de láser que están asociados a drones, a aviones que hacen un vuelo, y te da una señal cuando el rayo láser atraviesa distintos materiales, va rebotando y te da la primera intercepción, si estamos interceptando un árbol con el rayo láser, cuando llega a la copa, cuando sale de la copa, cuando llega al suelo. Entonces, si juntamos todos esos puntos y tenemos una densidad suficiente de puntos, podemos construir incluso las copas enteras de los árboles, y podemos tener un montón de variables asociadas a eso. ¿Veis? Si combinamos el tema de las imágenes y el reconocimiento de imágenes
que ya nos está dando especies en algunos casos, nos podríamos incluso ir a que nos diera, si metemos otro tipo de lentes, que nos diera estados fitosanitarios, con la estructura y las variables dendrométricas calculadas con esto, ves lo que os digo, que al final los humanos nos podemos dedicar a aquello en lo que añadimos valor. En este caso, por ejemplo, han combinado el vuelo LIDAR de una zona urbana con un sistema de información geográfica, y comparando los dos vuelos y los datos han podido detectar aquellos árboles que han sido cortados en zonas privadas sin pedir permiso. Estamos quejándonos de que no hay inspectores, que no hay no sé qué, pues aquí es que, y además es irrefutable. Es que a mí me daba antes una intercepción a 15 metros y de repente ahora ahí no hay nada, o hay un arbolillo de 3 metros. Brutal, ¿no?, lo que se podría hacer con todo esto. Y ya acabo diciéndoos que en fin, que la tecnología no la veamos como algo que puede sustituir a los técnicos, sino como una herramienta que nos va a ayudar a ser más eficientes, a localizar esos recursos donde se necesitan, que permite acelerar muchos procesos e invertir los fondos en aquello en la que tenemos que desarrollar y que no se está haciendo. Nos está investigando sobre el impacto del cambio climático en las especies, qué nuevas especies hay que plantar, cómo se calculan esos beneficios económicos, adaptarlos a nuestra geografía y nuestras especies, esas curvas de crecimiento que hablábamos que en otros países tienen y aquí no. Que muchas herramientas no están adaptadas, pero bueno, que son un paso en una dirección, y que yo creo que esto es imparable y que crece a un ritmo rapidísimo. Yo hace unos meses presenté una propuesta y ahora, preparándome la presentación, he descubierto un montón de cosas nuevas y de programas que han avanzado un montón. O sea, es que realmente el ritmo es de meses. Y bueno, con esto nada más. Muchas gracias a todos. Y bueno, tenemos una segunda parte, ¿no? Sí, tenemos una segunda parte. Que también me podéis hacer las preguntas fuera si queréis, que luego hay más tú a tú. Y perdonad que me he extendido un poco en el tiempo, os quería contar un montón de cosas y al final me he pasado, perdonad. Tenemos esa segunda parte, ahora contáis un poco el plan. Sí. Os pongo aquí, vale, esto. Si podéis hacer una... Vale, pues voy a escribir aquí lo del usuario. Genial. Si podéis hacer una foto de esto, si queréis, para que veáis las apps que vamos a usar y cómo tenéis que entrar los usuarios y las contraseñas. Y luego tenéis los datos de Wi-Fi de la UPM también, para que podáis descargarlas en vuestros móviles. Es muy fácil, es vuestro urbano y la contraseña es urbano 2018. Vale, pues si alguien, por si os descargáis ahora alguno de los programas que se van a utilizar, ¿no? ¿Cómo es el logo de Curio? ¿El logo de Curio cómo es? Curio es un ojo en un triángulo. O sea, es curio.xyz, .org o algo, pero es curio.xyz. Eso es. Si queréis hacer alguna pregunta a Ana o pasamos. Si queréis aprovechar lo que queráis. Yo quería hacer una pregunta. ¿Qué ITRI, márgenes de errores barajamos cuando lo aplicamos aquí en España? Porque has hablado de dos cosas, ¿no? Uno del tema de las copas. Yo creo que era una Sí. para que se grabe el vídeo, si lo puedo ¿Qué porcentaje de errores tenemos aquí en España? Porque has hablado de dos variables, Sí. una de la copa y otra, si mal no recuerdo, de la relacionada con la pluviometría, que podríamos tener aquí en España. Si se sabe, a la hora de aplicarlo, si estamos hablando de un margen de un 5 o un 10% de errores a la hora de calcular los beneficios superiores, o si se sabe algo. Claro, el problema es que para saber el error tendríamos que poder compararlo con algo. Y no lo podemos comparar con nada. Quiero decir, no tenemos un programa equivalente o un método equivalente aquí en España para ver qué margen de error tenemos aplicando un método u otro. Entonces, claro, es un poco difícil de saber.
Lo que sí que te digo es que los métodos se pueden consultar y que además están cambiando muy rápidamente. Si en 2019 sacan i3 Europa, pues cada vez tenemos menor margen de error. Y cuanto más datos más actualizados y más datos se dispongan en cada localización, más se podrán ajustar todas esas ecuaciones que ahora, pero no te sé decir el error que tiene en España. En España se han hecho 2 estudios, Barcelona y Madrid, y no hay nada más. ¿Y esos estudios son públicos? Sí. Ajá. Sí, sí. El de Madrid acaba de salir y lo han presentado hace poquito. Ya os digo que es algo súper reciente y si no, que me corrija Juan Manuel, que yo creo que va a estar accesible, ¿no?, y descargable público, y el de Barcelona ya se puede descargar. Viene incluso está en... Está colgado en la web de Madrid. Ah, fíjate. No, que digo que está colgado en la web del Ayuntamiento de Madrid. Si lo quiere descargar. ¿Alguna pregunta más? Pues tú nos dices cómo nos organizamos o vamos todos. Vamos fuera, como usuarios tenemos 10 usuarios, pues para hacer utilizar el programa de Triplotter tenéis que juntaros por grupos, ¿de acuerdo? Porque el mismo usuario no puede estar entrando a la vez. Pero bueno, por lo menos os podéis juntar en grupos, no somos muchos, y yo creo que con 10 usuarios nos puede dar para que todos tengáis la oportunidad. Y las otras apps, sobre todo Curio, si no queréis ahora haceros una cuenta, pero la app la podéis un poco ver. La que puede estar interesante es PlantNet, ¿de acuerdo? Y Arbol App es bastante pesada porque es toda la base de datos, es como una guía de campo de especies de la península ibérica hecha por el CSIC. Tenía una diapositiva, yo creo que me la he saltado, pero PlantNet y LiveSnap lo que hacen es reconocimiento de imágenes. Haces una foto de la planta y te dice qué especie es. PlantNet es francesa y LiveSnap es de Norteamérica. Y la que mejor funciona para nuestras latitudes pues es la francesa, por aquello de que somos vecinos. Es un algoritmo, cuanto más se alimente, mejor cada vez va mejorando más, así que puedes contribuir a la mejora. Cada vez que haces una foto de una planta, estás mejorando el algoritmo. Y Moti es la que os contaba antes, la que vamos a utilizar para lo de la medición de la altura, y que si queréis pues a sacar alguna, también hacemos una parcela y podemos sacar alguna variable selvícola si os queréis animar. Tenemos aquí los jalones, la cinta métrica y todo preparado. Pues nada más. Sí.